Bueno, vamos a empezar al fin con las distribuciones continuas. Vamos a comenzar con la distribución exponencial. Para presentar una distribución, lo que tengo que hacer es presentar cuál es su función de densidad. Si yo les digo cuál es su función de densidad, la distribución ya va a quedar especificada. Entonces, una variable aleatoria X, vamos a decir que tiene una distribución exponencial si su función de densidad es como la que aparece ahí. ¿Sí? Se puede probar, obviamente, que es función de densidad, es decir, que integra 1, y además que su esperanza es 1 sobre lambda y su varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Veamos un ejemplo. La duración en años de cierto tipo de batería de respaldo de emergencia es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda igual a 0,1. Y acá una observación o una aclaración, siempre tengo que estar atento a ver qué dato me da el problema. Muchas veces me puede dar el parámetro u otras veces me puede dar cuál es el promedio. Recuerden la relación que en la exponencial la esperanza es 1 sobre lambda. Lambda es 1 sobre la esperanza. Entonces, estoy atento a qué me da, si me da como dato la esperanza o el parámetro. ¿Sí? Entonces, el apartado A me dice cuál es la vida media de la batería, cuál es la probabilidad de que una batería dure por lo menos 8 años, y el apartado C me dice si 5 de estas baterías son instaladas, cuál es la probabilidad que al menos 2 funcionen por lo menos 8 años. Vayamos haciendo paso a paso. ¿Cuál es la vida media de la batería? Veamos que en el dato me dice el parámetro lambda igual a 0,1. Entonces, para responder cuál es la vida media de la batería, hacemos esto y decimos 1 sobre lambda es igual a 10. Entonces, la vida media de la batería, como el dato estaba en años, es 10 años. Vamos al apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure por lo menos 8 años? Por lo menos 8 años. O sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 8. Me está pidiendo 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 8. ¿Qué hago? Calculo, tengo la función de densidad, integro en el intervalo que corresponde, podría ser una integral desde 8 hasta infinito, o puedo aplicando propiedades, complemento, hacer 1 menos la probabilidad entre la integral entre 0 y 8 de la función de densidad, o si están un poco más cancheros, uso la aplicación probability y calculo la probabilidad con la aplicación probability, y el resultado da 0, casi 45, ¿verdad? Esa es la probabilidad de que la batería dure por lo menos 8 años. Ahora el apartado C plantea lo siguiente, dice si 5 de estas baterías son instaladas, ¿cuál es la probabilidad que al menos 2 funcionen por los menos 8 años? Ahora me está planteando una nueva variable, que es la cantidad de baterías de estas 5 que instalé que funcionan por lo menos 8 años. Si nosotros pensamos la cantidad de baterías de las 5 instaladas que funcionan por lo menos 8 años, es una binomial. O sea, me sacó del tema, estábamos en exponencial y ahora me nombra algo que es binomial. Sí, esta cantidad de baterías de las 5 instaladas que dura por lo menos 8 años es binomial. Repasemos las 4 características, las 4 condiciones para que sea binomial. Tengo un número fijo, 5, tengo 2 resultados posibles, o dura por lo menos 8 años o no. La probabilidad de que dure por lo menos 8 años es constante. Y por otro lado, son independientes. Que una batería dure por lo menos 8 años es independiente a que otra batería dure por lo menos 8 años. Esas son las 4 condiciones. Es binomial. Entonces me manejo con una binomial 5045. Y me está preguntando cuál es la probabilidad que al menos 2, es decir, de que Y sea mayor o igual que 2. O sea, me está pidiendo 1 menos la probabilidad de que Y sea menor estricto que 2. 1 menos la probabilidad de que Y valga 0, menos la probabilidad de que Y valga 1. Calculo esto que está acá, que Y valga 0 de que Y valga 1. Esto lo hago, bueno, o a mano, calculando con la binomial como está acá hecho, o con probability, con el celular, lo hago y da, ya me corro, así lo veo, me hago chiquita acá, 0,744.
¿Está bien? Muy bien. Ahora veamos que hay una relación entre la distribución exponencial y el proceso de Poisson. ¿Cómo es esto? Si x, la variable x que cuenta la cantidad de sucesos en un tiempo t, tiene distribución de Poisson de parámetro lambda, y definimos la variable t como tiempo hasta la primera ocurrencia, y nosotros nos preguntamos qué distribución tiene esa variable t, vamos a deducir que esa variable t es exponencial, y lo vamos a hacer. Si apartamos de una x Poisson de parámetro lambda y planteemos la variable t, que es tiempo hasta que transcurre la primera ocurrencia. Tiempo hasta, parece un trabalengua. Entonces, observemos cómo es tiempo, que es continua en el intervalo 0 infinito, y sea t, como dice ahí, entre 0 e infinito, y planteemos f sub t de t. Me voy a correr más para acá para que pueda marcar lo que yo quiero con la mano, si no, no puedo. F sub t de t, como está ahí, ¿sí? La función de distribución acumulada de la variable aleatoria t en el punto t chiquitita. ¿Está bien? Como esto que aparece, como eso que aparece aquí. Muy bien, eso que está acá. ¿Y qué es esto? Esto es la probabilidad de que la variable aleatoria t sea menor o igual que el valor t chiquitita. ¿Está bien hasta acá? Sí, ¿verdad? Por definición de función de distribución acumulada. ¿Y esto es qué? Esto es 1 menos, por complemento, la probabilidad de que la variable aleatoria t sea mayor que el valor t chiquita. Por ahí me desaparece mi dedo, pero quédense tranquilos que estoy bien. Que el valor t chiquita, ¿verdad? ¿Sí? Eso por función de distribución acumulada y por complemento. Ahora, ¿qué quiere decir que esto sea 1 menos la probabilidad de que t sea mayor que t chiquita? ¿Se acuerdan qué era t? T era el tiempo que transcurre hasta la primera ocurrencia. Entonces, si estoy planteando que t grande sea mayor que t chiquita, quiere decir que tengo que esperar más tiempo que t chiquita para que ocurra alguna ocurrencia. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que esperar más tiempo que t chiquita para que ocurra alguna ocurrencia. Quiere decir que no hay ocurrencias, si me corro, en el intervalo 0t. No hay ocurrencias en el intervalo 0t. 1 menos la probabilidad de que t sea mayor que t chiquita es 1 menos la probabilidad de que no haya ocurrencias en el intervalo 0t. Y no hay ocurrencias en el intervalo 0t. ¿Qué es esto? Piensen que era una Poisson. ¿Sí? ¿Cómo modelaba la cantidad de ocurrencias en el intervalo 0t? Era una Poisson. Entonces, que no haya ocurrencias en el intervalo, para acá, que no haya ocurrencias en el intervalo 0t es 1 menos la probabilidad de que x, esa Poisson, valga 0 en el intervalo 0t. Entonces, 1 menos la Poisson en 0, ¿sí? Encima que hago esto me divierto, qué cosa. La Poisson en 0, ¿sí? Y esto no es nada más que la función de masa de la Poisson calculada para 0. Y ese resultado es este que está acá, 1 menos e a la menos lambda t. Esa es la función de distribución acumulada de esta variable aleatoria f sub t de t que todavía no sabemos qué es. Entonces, f sub t de t, como aparece acá, es lambda por e a la menos lambda t, para t mayor que 0 y 0 en otro caso. La f derivada, perdón. Teníamos acá 1 menos lambda por e a la menos lambda t. ¿Y a eso qué le hacemos? Ahora la derivamos, porque esa es la f mayúscula, la función de distribución acumulada. Ahora queremos la densidad, la derivamos. Entonces la derivada es esto que está acá. Y eso es justamente la función de densidad de la exponencial. Es esto para t mayor que 0 y 0 en otro caso. Es justamente la función de densidad de la exponencial. Entonces ya está probado. Lo que quería probar es que en este caso
O sea, es que siempre, si yo tengo una Poisson, si yo cuento el tiempo hasta la primera ocurrencia, el tiempo hasta la primera ocurrencia es exponencial. Y les digo que es lo mismo medir el tiempo hasta la primera ocurrencia o el tiempo entre dos ocurrencias sucesivas. ¿Está bien? Y veamos para qué nos sirve este tipo de relación. Supongamos un ejemplo. Supongamos que llegan 3 camiones por hora en promedio para ser descargados en una bodega. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de arribo de sucesivos camiones sea a lo sumo 5 minutos? Si yo veo X número de camiones que llegan por hora, es una Poisson de parámetro 3. Puedo responder haciendo uso de una Poisson, pero yo digo, no quiero hacer uso de Poisson ahora. Yo quiero resolver usando exponencial. Bueno, el tiempo entre el arribo de 2 camiones sucesivos en hora es una exponencial de parámetro 3. Fíjense, el mismo parámetro, ¿sí? Fíjense, porque el tiempo promedio de espera por camión era 1/3 de hora, porque llegaban 3 por hora, ¿sí? 3 por hora. Entonces el tiempo promedio era 1/3 de hora. Entonces el parámetro es el inverso de 1/3, es 3. ¿Está bien? Igual lo que me pide ahora es que el tiempo de arribo de sucesivos camiones sea a lo sumo 5 minutos, o sea, la probabilidad de que t sea menor o igual que 5. Como estamos en hora, no puedo poner el 5, tengo que escribirlo en horas, que es 1/12. La probabilidad de que t sea menor o igual que 1/12, eso es la integral entre 0 y 1/12 de la función de densidad de la exponencial. Como calculo esa integral, que es fácil, o lo hago con probability como quieran, y esto da 0.221. Lo puedo calcular con Poisson y con exponencial, como quiera. 2 opciones. Muy bien, hermoso. Y ahora vamos. Bueno, ahí tienen. Acá está calculado. Ahora lo vemos. Ahora los calculamos con Poisson. La probabilidad de que t sea menor o igual que 5 es 1 menos la probabilidad de que t sea mayor que 5 minutos, como hemos hecho la demostración, ¿se acuerdan? Entre la relación entre la Poisson y la exponencial. O sea, de que no llegue ningún camión durante 5 minutos. Llevo al parámetro de la Poisson que cuenta en minutos, en 5 minutos, que es 1/4. Entonces ahí calculo la probabilidad en ese caso y llego al mismo valor. O sea, calculo la probabilidad para 0 en 5 minutos y me da 0.22. Muy bien. Y ahora vamos a ver una distribución más. Ya lo hemos hecho de las dos maneras. Ahora vamos a ver una distribución más, la más fácil de todas, las continuas, que es la uniforme. Muy fácil y muy rápido, por eso la puse en este PPT y en este video, porque es la distribución que tiene una función de densidad de probabilidad que es constante. Constante. Estoy chiquita, no sé, no me explico. Es constante. Su función de densidad es constante. La variable aleatoria X tiene distribución uniforme en el intervalo AB. Si su función de densidad, por supuesto, es constante en el AB, y si es constante en el AB y tiene que integrar 1, ¿cuál va a ser la constante? 1 sobre B menos A. Bueno, y se puede probar todas estas cosas muy fáciles que ustedes la pueden hacer como ejercicio porque no tiene cero complicación matemática. Espero que les haya servido y bueno, espero ayudarlos. Nos vemos en el próximo video.